En este ejemplo buscaremos aprovechar el teorema del valor inicial y el teorema del valor final para calcular los modelos de variación de la corriente y la tensión en forma temporal para circuitos eléctricos. Entonces, f de t puede representar una tensión o una corriente y la condición requerida es que solamente existan dispositivos de una sola especie. En forma general, f de t representa una tensión o una corriente. R sería el valor final, mientras que f de 0 más sería el valor inicial. Podemos ver un ejemplo entonces a partir del circuito que se grafica. Existen dos interruptores, dos resistores y un inductor. El interruptor de la izquierda se cerró en un momento tal que el circuito llegó al régimen para el tiempo igual a 0. Mientras tanto, en t igual a 0 se mueve el interruptor segundo desde la posición A hacia la posición B. Quisiéramos saber cuánto vale IR1 de t y B sub L de t. Se indican algunos valores específicos. En primer lugar, podemos simplificar el circuito luego de que las llaves actuaron y queda lo siguiente. Notar que se puede identificar la corriente I sub 0 y conocer o calcular su valor. Si ahora nos concentramos en la corriente I sub R1, podríamos aprovechar el teorema de superposición. En primer lugar, nos concentramos en anular el efecto de la corriente I sub 0 y por lo tanto retener únicamente el efecto de la fuente BS2. El circuito equivalente se grafica. Podemos calcular cuánto vale I sub R1' y ahora pasar a considerar únicamente el efecto de la fuente de corriente, anulando la fuente de tensión. Entonces, aprovechamos para utilizar dos terminales C y D para anotar la correspondencia entre el circuito original y el que estamos obteniendo. Así establecemos que la corriente IR1 segunda en 0 más tiene un modelo sencillo, basado en la tensión BDC sobre los bornes B y C, que a su vez depende de I sub 0. Luego, la corriente IR1 de 0 más resulta la superposición de dos contribuciones IR1' e IR1 segunda, las cuales podemos desarrollarlas e incluso expresar el valor en amperios para este caso particular.
Por su parte, el valor final R podemos calcularlo también, notando que el inductor en régimen se comportaría como un cortocircuito y por lo tanto la expresión para R es Bs2 sobre R1 igual a 2 amperios. Así podemos componer el modelo final para IR1 de T teniendo en cuenta el valor final y el valor inicial. En este punto podemos agregar el término exponencial donde aparece una constante de tiempo. Entonces el paso siguiente será calcular la constante de tiempo. Para eso nos concentramos en encontrar un circuito equivalente de Thevenin donde resultaría evidente una construcción de tipo RL para la cual sería sencillo establecer la constante de tiempo. La resistencia de Thevenin resulta de ver el circuito original equivalente a la conexión en paralelo de R1 y R2. Así conocemos la constante de tiempo, que para este caso particular vale 3 milisegundos. Ahora sí podemos graficar la curva en el dominio del tiempo para IR1 de T entonces tenemos en cuenta el efecto del primer interruptor que se cerró en T tendiendo a menos infinito y el efecto del segundo interruptor que cambió de la posición A hacia la posición B en T igual a 0. Por su parte, podemos pensar ahora en la tensión B sub L de T, que fue la segunda consigna que tratamos de resolver. Entonces, una vez más, recurrimos al teorema de superposición y consideramos en primer lugar el efecto de BS2 en el circuito equivalente donde aparecen los terminales C y D. Podemos calcular la contribución BL' de 0 más, que estaría determinada por un divisor resistivo. Por su parte, si nos enfocamos en el efecto de la corriente I sub 0 en la bobina, el circuito equivalente se representa por medio de una fuente de corriente donde resulta posible identificar BL segunda de 0 más. Notemos que esta tensión es el negativo de la tensión BDC definida antes. Luego BL de 0 más resulta en la suma de dos términos, tal cual desarrollamos antes. Por lo tanto podemos completar su valor específico y a partir de ese modelo encontraríamos que para este caso particular vale 5,57 voltios aproximadamente. El nuevo valor final lo indicamos con R' para diferenciarlo del anterior y notemos que por ser un inductor la tensión sobre la bobina sería 0 en estado de régimen.
Así podemos escribir el modelo para B sub L de t que queda expresado también en términos de tau, con lo cual podemos trazar B sub L de t en función del tiempo usando un sistema de ejes cartesianos. Y encontraríamos que en régimen la tensión tiende a cero, no obstante, cada vez que conmutan las llaves aparecen variaciones. A este análisis podemos complementarlo con una simulación basada en el software Q. A partir de una descripción esquemática del circuito podemos encontrar las curvas de simulación y compararlas con nuestros resultados.